Alina Duarte. Alina Duarte, quien seguramente nos informará, entre otras cosas, del desmadrecito que fueron a hacer los panistas a la Embajada de Cuba en México. Querida Alina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Bueno, en realidad eso se queda corto. El PAN acudió a la Embajada de Cuba, como hemos estado viendo en estos intentos de desestabilización de la isla. Lo hemos hablado ya de esta estrategia, lo hablábamos ayer con bastante detalle, cómo es que se están replicando todas estas formas en que los medios, que curiosamente son los mismos medios de comunicación, que aquí se la pasan hablando de que hay una dictadura, de que aquí no hay democracia, etcétera, etcétera, pues fueron ahora a cubrir también, y fue la nota, veíamos que había más medios que panistas, acudieron el día de hoy a la Embajada de Cuba a hacer pues básicamente un teatrito, y esto se replica a escala global. Hoy también intentaron, incluso en el caso de Cuba, intentaron sabotear también esta conferencia de prensa que trató, que dio más bien el canciller cubano Bruno Rodríguez, en la cual pues marca nuevamente pues esta parte que hemos nosotros documentado, de la que hemos estado hablando en estos días, Vicente, que poco se habla de esta postura en otros medios de comunicación, que tiene que ver justamente con el rol que tiene Estados Unidos. Hubo cerca de 25 corresponsales cubriendo esta conferencia de prensa del canciller cubano, de 14 medios internacionales, y las preguntas eran qué iban a hacer al respecto. Primero tenía que ver con esta narrativa de que no había alimentos, que no había medicinas. Lo que decían es Estados Unidos también, incluso a través de estos mismos medios de comunicación y organizaciones que tal vez ya a los y las mexicanas les suenan mucho más cercanas, como la USAID, estuvieron también financiando, y hay documentación de ello, organizaciones que participaron dentro de estas movilizaciones. También se ha documentado cómo el uso de las redes sociales, especialmente de Twitter, se han implementado el uso de cuentas que fueron creadas apenas hace unos días para implementar esta campaña SOS Cuba. El canciller Bruno Rodríguez fue muy insistente en esta relación, que tampoco es un secreto hoy en día, sobre todo de un grupo de miembros del Partido Republicano encabezados por el senador Marco Rubio, quien desde Florida, específicamente desde Miami, han estado alentando toda esta campaña de SOS Cuba. En palabras del canciller, él dijo que esta operación, que utiliza recursos millonarios, laboratorios y plataformas tecnológicas con fondo del gobierno de los Estados Unidos, se agudizó a partir del pasado 15 de junio. Por tanto, acusa a este gobierno de estar implicado directamente y de tener grave responsabilidad en la serie de manifestaciones que hubieron, que también hay que decirlo, no fueron masivas, como se estuvo diciendo también en redes sociales, el pasado domingo 11 de julio. Advirtió que será responsable el gobierno de Estados Unidos de las consecuencias que se produzcan si persisten en esa política de estrangulamiento de Cuba, de incitación a flujos migratorios irregulares y desordenados, o a la permanente investigación por parte de algún senador de la Florida de que se despachen medios navales con fines de provocación, o que se sitúen medios navales a zonas próximas a nuestros límites territoriales, fue lo que señaló. Advirtió también el canciller que la conducta irresponsable de Estados Unidos puede tener consecuencias graves que dañen el interés de ambos países. Insistió en que esta campaña de SOS Cuba es una campaña realizada por una compañía estadounidense radicada en Florida. Dijo el alcance de esta campaña fue nula, quedó desarticulada al nacer, aplastada por un clamor internacional por el predominio en redes de la voluntad mundial de proclamar el levantamiento del bloqueo. Insisto, esto fue apenas en la tarde de hoy, hace un par de horas, en cuanto se dio esta conferencia de prensa para tratar de desmenuzar esta campaña. Sin embargo, también hay que poner el acento. El gobierno de Cuba ha sido muy insistente en que las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos justamente no se ven, ellos no buscan ser quienes se quiebren estas relaciones. Insistieron en que están abiertos al diálogo, en que no van a caer en provocaciones de ciertos grupos en Cuba. Sin embargo, también hablaba de que esto no tenía que tener consecuencias para la relación del pueblo cubano con el pueblo estadounidense. Entonces, pues bueno, Vicente, eso, digo, manifestaciones y posturas claras de ambos lados. Dime, Vicente. De hecho, tenemos el video de este panista. Tengo que identificarlo porque sí me llamó mucho la atención.
que manden expulsar, según estos panistas, de nuestro país a estos personajes del gobierno cubano. Déjame, por aquí debo de tener esta información. Sí, yo tenía documentado, Vicente, que eran panistas, pero también el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bollo, sí. y que justamente se enfrentan, ¿no? Les dicen váyanse a Cuba, ¿no? Y que también eso es muy importante. Durante los golpes de Estado en América Latina durante los últimos 20 años, los principales asediados han sido justamente funcionarios de embajadas cubanas, claro, que representan esta otra ideología, una ideología progresista de izquierda, y que han entrado a las embajadas, han tratado de correr justamente a los funcionarios, a pesar de que eso es violatorio y hay que entender la gravedad de ir a agredir una embajada. Estados Unidos lo ha normalizado, sin embargo, esa es una violación del derecho internacional, se está violando la Convención de Viena, las embajadas son territorio del país del que son sede. O sea, esto no es menor y que los panistas vayan y estén tratando de invadir y de acosar a los funcionarios de una embajada, funcionarios diplomáticos en territorio cubano, a pesar de estar en territorio mexicano. Eso por las leyes internacionales es considerado territorio cubano, es totalmente violatorio de todo derecho internacional. Eran